Me llamo Alejandra López, tengo 43 años y nací en Mazatlán, Sinaloa. Siempre digo que mi vida se partió en dos antes de cruzar a Estados Unidos. Y después crecí en una casa humilde, en una colonia donde todos nos conocíamos. La calle era de tierra y cuando llovía, se hacía un lodazal que nos llegaba hasta los tobillos. Éramos 5 en la casa: mi mamá, mi papá, aunque él casi siempre estaba fuera trabajando, y mis 2 hermanos menores, Miguel Guaitono. Yo soy la mayor, así que desde chica me tocó cuidar, limpiar, cocinar, como pasa en muchas familias. Mi papá se fue cuando yo tenía 13 años. No murió, pero fue como si se hubiera muerto. Se fue a trabajar a Baja California y luego simplemente dejó de llamar. Así que mi mamá se convirtió en todo: en mamá, papá, enfermera, maestra, todo. Yo terminé la secundaria y ya no pude seguir estudiando. No había dinero para eso. Me puse a trabajar en una tiendita y también limpiaba casas. En ese tiempo todavía tenía sueños, pero uno aprende rápido que soñar no llena el estómago. Pasaron los años y a los 30 yo ya me sentía como si la vida se me estuviera yendo sin hacer nada importante. Fue entonces que una prima me habló: «Oye, Ale, vente pa' Los Ángeles. Acá hay chamba limpiando casas y ganando en dólares». Yo nunca había salido de Sinaloa, pero esa idea de ganar en dólares me daba vueltas y vueltas en la cabeza. Mi mamá no quería. ¿Y si te pasa algo? Mire, sí, aquí tienes tu casa, pero yo ya estaba decidida. No quería seguir viendo como a veces en la noche no había ni para cenar. No quería ver a mis hermanos con ropa vieja mientras yo me partía el lomo por unos cuantos pesos. Vendí lo poco que tenía: un televisor, mi bicicleta, un par de joyitas que me había regalado mi abuela. Con eso y un préstamo de una vecina compré el boleto. Entré con visa de turista y me quedé. Sí, me quedé sin papeles, como muchos. Llegué a Los Ángeles un 14 de mayo. Me acuerdo porque todavía traía en la maleta un frasco de crema de coco para el cabello, y en la revisión del aeropuerto me lo quitaron. Casi lloré, no por la crema, sino porque me sentí chiquita, como que ya todo lo mío se me estaba yendo de las manos. La primera semana fue dura. Dormía en un sofá en el departamento de mi prima, junto con otras 2 mujeres que ni conocía. Ahí fue cuando entendí lo que es vivir apretados, compartir baño, no tener privacidad. Pero también entendí lo que es levantarte cada día con un solo pensamiento: aguanta, esto es por tu familia. El primer trabajo lo conseguí a los 3 días, limpiando una casa enorme en Pasadena. La señora era buena gente, puro exigente. Me acuerdo que, al terminar, me pagó $80 por 6 horas y yo casi me pongo a llorar de la emoción. 8 horas en Mazatlán no me daban ni la tercera parte de eso. Desde ese día, cada dólar que ganaba lo contaba como si fuera oro. Apartaba lo de la renta, la comida y el resto lo mandaba a México. La primera vez que fui a una agencia de envíos, sentí una mezcla rara de orgullo y miedo. Orgullo porque por fin estaba ayudando, y miedo porque no sabía si iba a poder hacerlo cada mes. Yo me quedaba con lo mínimo. Había días que comía puro pan con café para poder mandar $50 más. Mis amigas me decían que estaba loca, que también tenía que pensar en mí. Pero yo tenía en la cabeza la imagen de mi mamá sin arrugas, sonriendo, y de mis hermanos estrenando tenis para ir a la escuela. En las llamadas por teléfono, mi mamá siempre me decía: «Hija, gracias. Gracias por lo que mandas. Aquí vamos poco a poco arreglando la casa». Yo me imaginaba las paredes pintadas, el techo sin goteras, la cocina con estufa nueva. Esa fue mi vida por muchos años: en trabajar, mandar, trabajar, mandar. Nunca me di un lujo grande. Mi lujo era llamar y que mi mamá me dijera que todo estaba bien. Pero también hubo momentos duros, como las veces que me enfermé y no había quien me llevara al doctor, o los días que trabajaba en 3 casas seguidas y terminaba con la espalda doblada, o cuando me tocó limpiar baños que parecían nunca haber sido lavados, y yo tragando el coraje porque necesitaba ese dinero. Nunca se lo dije a mi familia, pero hubo noches en que lloraba sola, en silencio, para que las otras del departamento no me escucharan. Lloraba porque extrañaba el olor del mar de Mazatlán, porque quería abrazar a mi mamá, porque quería comer un ceviche hecho por mí, y no esas sopas instantáneas que me salvaban el día. Con el tiempo,
me fui acostumbrando, pero nunca dejé de contar los días para volver. Cada Navidad que pasaba lejos, me prometía que la siguiente iba a estar en casa. Y siempre pasaba algo que me lo impedía, a un trabajo nuevo, a un gasto improvisto, una oportunidad de mandar más dinero. Así fueron pasando los años. 10 años and 10, y lo único que me mantenía firme era pensar que, gracias a mí, mi familia estaba bien, que ellos vivían mejor de lo que yo vivía. Esa idea me daba fuerza. Me hacía levantarme a las 5 de la mañana con frío para ir a tomar el bus y llegar a limpiar la primera casa. Pero, y aquí me cuesta decirlo, ahora entiendo que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, toda esa vida que dejé, no era exactamente como yo pensaba. En ese entonces yo no lo sabía. Solo vivía con la certeza de que lo estaba haciendo por amor a Mira. Yo siempre digo que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que se va. Cuando vivía en Mazatlán, todo me parecía normal, en el calor que te pegaba en la cara desde temprano. Los gritos del vendedor de pan a las 7 de la mañana, el ruido de los camiones viejos pasando por la calle. Yo pensaba que era una rutina cualquiera y que no tenía nada de especial. Pero después, cuando me fui, todo eso me empezó a doler, como si me arrancaran pedacitos de mi vida. Nuestra casa estaba en una colonia sencilla, con casas pegadas unas a otras. Teníamos una puerta de lámina pintada de azul, pero la pintura ya estaba descarapelada y en las orillas se veía el óxido. Adentro la sala era chiquita y el sofá tenía los cojines hundidos, pero era donde todos nos sentábamos a platicar o ver la televisión en las noches. Mi mamá, ella es una mujer de carácter fuerte, pero con un corazón enorme. Siempre fue de levantarse temprano, preparar café de olla y tortillas recién hechas, aunque solo hubiera frijoles para acompañar. Yo puedo cerrar los ojos y todavía sentir ese olor a café, tortillas y el mar a lo lejos. De niña, yo pasaba mucho tiempo cuidando a mis hermanos. Miguel era un travieso, no podía estar quieto. Toño, en cambio, era más callado, siempre pegado a mí. Ellos eran mi responsabilidad cuando mi mamá se iba a limpiar casas o a vender tamales para sacar un extra. Yo me encargaba de que comieran, de que hicieran la tarea, aunque la verdad, muchas veces terminábamos jugando en la calle hasta que anochecía. En los tardes, cuando el sol bajaba un poco, salíamos todos los niños de la cuadra. Jugábamos a la cuerda, a la pelota, y si había suerte y alguien tenía unos pesos, comprábamos raspados o bolis de limón. Yo recuerdo que, aunque no teníamos mucho, yo me sentía feliz. No me importaba que la ropa fuera de segunda o que los zapatos estuvieran gastados. En mi cabeza, lo importante era que estábamos juntos. Hubo épocas duras, claro. Recuerdo un año en que la lluvia se metió a la casa y echó a perder varios muebles. Nos tocó dormir todos en un solo cuarto, con cubetas para que el agua no mojara todo. Mi mamá, aún así, nos hacía reír. Nos decía, imagínense que estamos acampando, y nosotros le seguíamos el juego. Yo crecí viendo el esfuerzo de mi mamá para que no nos faltara lo básico. Cuando llegaba la Navidad, aunque no hubiera regalos, ella preparaba algo especial: pollo asado, arroz rojo, y si se podía, un pastel pequeño. No era la cena de revista que uno ve en la televisión, pero para mí, esos momentos eran lo máximo. Siempre tuve claro que quería ayudarla. Desde que tenía como 15 años, me decía, el día que yo pueda ganar bien, le voy a dar todo a mi mamá. No va a volver a preocuparse por el dinero. Esa promesa la traía clavada en el corazón. Cuando empecé a trabajar en la tiendita de la esquina ganaba poquitito, pero de vez en cuando le compraba algo a mi mamá, una blusa usada, un par de aretes baratos, y ver su sonrisa me hacía sentir que valía la pena cada hora parada detrás del mostrador. También recuerdo mucho las fiestas del pueblo. En Mazatlán siempre hay algo a la feria, las kermeses, los desfiles. Nosotros no teníamos para gastar mucho, pero solo salir, ver la música, los fuegos artificiales y sentir el mar cerca. Eso llenaba el alma. Yo no lo sabía, pero eran esos pequeños momentos los que me iban a dar fuerza cuando estuviera lejos. Mis hermanos y yo no siempre nos llevábamos bien. Claro, peleábamos por tonterías, en quién lavaba los trastes, quién dormía en qué lado de la cama, quién usaba primero el baño, pero en el fondo sabíamos que éramos lo único que teníamos. Cuando uno se enfermaba, todos se preocupaban.
Cuando uno lloraba, los demás buscaban cómo consolarlo. Yo creo que por eso me costó tanto tomar la decisión de irme. No era solo dejar mi ciudad, era dejar a mi mamá y a mis hermanos, que para mí eran como mis hijos. Me daba miedo que algo les pasara y que yo no estuviera ahí. Pero también había algo que me quemaba por dentro, en la impotencia de verlos batallar, de ver que las cosas nunca cambiaban. Así que, cuando mi prima me habló de la oportunidad en Estados Unidos, fue como si me hubieran puesto una puerta enfrente. Una puerta difícil, peligrosa, pero que llevaba a otro tipo de vida. Antes DRM. Pasé semanas recorriendo cada rincón de mi barrio, como si fuera la última vez. Caminaba hasta el malecón y me quedaba mirando el mar, escuchando las olas, memorizando el sonido. Pasaba por la tienda donde compraba dulces de niña, me paraba en la banqueta frente a mi escuela primaria y hasta iba al mercado solo para oler las frutas y las especias. Era como si quisiera guardar todo eso en una caja invisible para abrirla después, cuando lo necesitara. La noche antes de salir, mi mamá y yo nos quedamos hablando hasta tarde. Ella me dijo: «Mija, no importa dónde estés, aquí siempre vas a tener tu casa». Yo me hice la fuerte, pero por dentro tenía un nudo en la garganta. Me dormí escuchando la respiración de mis hermanos en la otra cama y pensando que no sabía cuándo volvería a oírla. Esa fue la última vez que vi Mazatlán como lo conocía. Después, la vida me llevó por otro camino, y aunque siempre he querido regresar, sé que esa versión de mi casa, mi barrio y mi familia ya no existe igual. Cuando estás lejos, empiezas a idealizar todo, el olor a tierra mojada, el ruido de los gallos, hasta el calor sofocante que antes te molestaba. Lo recuerdas y lo conviertes en algo perfecto, porque es lo único que tienes. Yo no sabía que, mientras yo vivía con esos recuerdos como si fueran un tesoro, allá las cosas estaban cambiando. Y no como yo me imaginaba. Llegar a Los Ángeles fue como aterrizar en otro planeta. Desde el avión veía todo lleno de luces, calles enormes, edificios que parecían no terminar. Y yo ahí, con mi maleta chiquita y el corazón latiéndome como loco. Mi prima me recogió en el aeropuerto. Yo estaba nerviosa porque no hablaba nada de inglés. Apenas hello y thank you, y eso pronunciado mal. En el camino me decía: «Aquí la cosa es rápida. Hay que moverse, buscar chamba y no confiar en cualquiera». Esa primera noche dormí en su departamento. Era un cuarto que compartía con su esposo y sus 2 hijos, así que a mí me tocó el sofá de la sala. Me acuerdo que esa noche casi no dormí, entre el ruido de los carros, las sirenas y el calor encerrado. Yo pensaba: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y si no la hago? ¿Y si no consigo trabajo? Pero al día siguiente, ella me llevó a conocer a una señora que necesitaba a alguien para limpiar su casa. La casa era enorme, con pisos brillantes y un olor a velas caras que me mareaba. La señora me habló en inglés y yo solo le sonreía mientras mi prima traducía. Me contrató de inmediato a $80 por 6 horas. Ese primer pago lo sentí como si me hubiera ganado la lotería. No podía creer que por un solo día de trabajo ya tenía lo que en Mazatlán ganaba en una semana entera. Pero también me di cuenta de que aquí todo se iba rápido en renta, comida, transporte. Al principio, trabajaba solo un par de días a la semana. El resto del tiempo lo pasaba acompañando a mi prima a dejar tarjetas con nuestro número en buzones de casas grandes. Era la manera de conseguir más trabajo, en dejar un papelito y esperar a que llamaran. La barrera del idioma era un peso enorme. Recuerdo una vez que una señora me empezó a dar instrucciones en inglés y yo no entendí nada. Me puse tan nerviosa que terminé llorando en el baño, limpiándome las lágrimas con el trapo de la cocina. A los 3 meses ya estaba trabajando casi todos los días en diferentes casas. Algunas eran limpias, fáciles de mantener. Otras parecían que no habían sido tocadas en meses. Y ahí era donde uno sacaba fuerza de donde no la tenía. Me empecé a juntar con otras mujeres que también eran de México, de Guatemala, de El Salvador. Todas teníamos la misma historia. Dejamos a nuestra familia para venir a hacer la lucha y mandar algo de dinero. Entre nosotras nos pasábamos trabajos, nos prestábamos para el bus, nos cuidábamos las espaldas. Los primeros años fueron duros. No te voy a mentir. Vivía en un cuarto rentado en una casa vieja. Compartíamos el baño y la cocina con otras personas. A veces
Me tocaba esperar casi 1 hora para bañarme. Y ni se diga de cuando alguien se comía tu comida del refrigerador. Pero no me quejaba. Yo sabía a lo que venía. Lo que más me costaba era la soledad. Llegaba al cuarto cansada, con las manos ásperas de tanto cloro, y lo único que quería era escuchar la voz de mi mamá. Llamaba seguido, aunque fuera solo para decirle que estaba bien. Ella siempre me decía: «Tú no te preocupes por acá, hija. Aquí estamos bien, gracias a ti». Y yo me tragaba las ganas de decirle que a veces no estaba bien, que a veces me sentía perdida, que extrañaba tanto que dolía físicamente. No quería preocuparla. Cuando mandé mi primer envío de $300, sentí una satisfacción enorme. Pensaba en lo que ese dinero significaba para ellos en comida, ropa, pagar la luz sin atrasarse. Yo me quedaba con lo mínimo, pero no me importaba. Mi prioridad era que ellos estuvieran mejor que yo. Con el tiempo aprendí los trucos del trabajo AN, cómo limpiar más rápido sin que se note, cómo cuidar la espalda para no lastimarme, cómo usar productos baratos que funcionaran igual que los caros. Aprendí también a caminar mirando al frente, sin llamar la atención, porque aquí uno nunca sabe. A veces tocaba trabajar en casas donde te trataban como si no existieras, ni un buenos días, ni una mirada. Ponían el dinero en la mesa y se iban. Al principio eso me dolía. Me hacía sentir menos. Después entendí que era parte de esto, y que lo importante era hacer mi trabajo y salir. Pero también conocí gente buena, familias que me ofrecían café o me regalaban ropa que ya no usaban. Esos pequeños gestos me recordaban que no todo era frío en este país. Mi cuerpo empezó a resentir el ritmo, dolor en la espalda, en las rodillas, en las manos. Algunas compañeras tomaban pastillas para aguantar, otras usaban fajas todo el día. Yo aguantaba como podía, porque cada día trabajado significaba más dinero para mandar. Y así se me fueron los años. Trabajando, mandando, trabajando, mandando. Nunca fui a un cine, nunca me compré un vestido caro, nunca hice un viaje por gusto. Mi lujo era ir al supermercado mexicano y comprar tortillas hechas a mano para sentirme un poquito más cerca de mi tierra. A veces me preguntaban si no pensaba en quedarme a vivir aquí para siempre. Y yo siempre decía lo mismo: no, yo vine a trabajar, a ayudar a mi familia. Mi casa está en México, en mi cabeza. Era como si estuviera de paso, pero un paso que duraba años. No sabía que esos años iban a cambiar tantas cosas, y que cuando regresara, ya nada sería como lo dejé. En ese momento, yo solo vivía con la idea de que cada sacrificio valía la pena, porque lo hacía por ellos. Con el tiempo, mandar dinero se volvió parte de mi vida, como si fuera otra obligación más, pero no cualquier obligación, sino la más importante. Yo podía dejar de comer algo, podía posponer comprarme zapatos nuevos, aunque los que traía ya estuvieran rotos, pero nunca dejaba de mandar el dinero. Mi regla era clara: el primer pago que hacía cada mes no era la renta, ni el teléfono, ni la luz. Era el envío a México en siempre, aunque eso significara que yo me quedara con lo justo para sobrevivir. Al principio, iba a la agencia de envíos con nervios, porque no estaba acostumbrada a manejar dólares. Siempre hacía la cuenta 1000 veces para no equivocarme. Llenaba el papelito con el nombre de mi mamá a su dirección, y cuando me daban el comprobante, lo guardaba como si fuera un papel sagrado. Yo sabía que allá en Mazatlán, ese dinero se esperaba como si fuera agua en el desierto, y me gustaba imaginarme la cara de mi mamá cuando iba a recogerlo. A veces ella me llamaba el mismo día para decirme: «Hija, ya lo recibí. Gracias por no fallarnos». Esas palabras me llenaban el corazón. Me hacían sentir que todo lo que pasaba aquí, todo lo que aguantaba, valía la pena. Para poder mandar más, empecé a tomar más trabajos. Aceptaba limpiar casas lejos, aunque tuviera que tomar 2 buses y un tren. Había días que salía de mi cuarto a las 5 de la mañana y regresaba de noche, con los pies hinchados y la espalda ardiendo. Pero yo me decía: en un día esto se va a acabar. Un día vas a volver y vas a vivir tranquila. No me daba lujos. Si quería algo para mí, me lo pensaba 10 veces. Iba a las tiendas de segunda mano para comprar ropa, y muchas veces aceptaba ropa usada que me regalaban las señoras donde trabajaba. Aprendí a cocinar cosas sencillas que duraran varios días: en arroz, frijoles, sopa de pasta. Y así, con lo poquito que gastaba, podía juntar más para mandarlo. A veces,
Las demás me decían, Ale, tienes que pensar en ti también. ¿Qué tal si un día te enfermas? Pero yo siempre respondía, primero mi familia. En Navidad o en cumpleaños trataba de mandar un poco más. Me ilusionaba pensar que mis hermanos podían comprar algo bonito o que mi mamá podía hacer una comida especial. Cuando me contaban que habían comprado una estufa nueva o que pintaron la casa, sentía que era como si yo misma lo hubiera hecho con mis propias manos. En las llamadas, mi mamá siempre me hablaba de cómo iban las cosas, aunque ya arreglaron la gotera del techo, que compraron una televisión, que la cocina se veía diferente. Yo me imaginaba todo como si fuera una película en mi cabeza. Y eso me ayudaba a no sentirme tan lejos, pero también había cosas que no me encajaban. A veces, cuando hablaba con mi hermano Toño, le preguntaba, ¿y cómo está la casa? Y él respondía medio rápido, bien, todo igual. O cuando le pedía que me mandara fotos, tardaban mucho en enviarlas. Y cuando por fin llegaban, había detalles que me parecían raros a muebles diferentes que nadie me había mencionado, gente que no conocía en las fotos. Pero yo no decía nada, no quería pensar mal. Recuerdo un año en que me tocó trabajar el día de mi cumpleaños. Me lo pasé limpiando una casa de 3 pisos, sola. Llegué a mi cuarto tan cansada que ni hambre tenía, pero cuando prendí el celular, tenía un mensaje de mi mamá en una foto de un pastel pequeño con una velita. Me puso, no pudimos comerlo juntas, pero es como si aquí estuvieras. Lloré como niña. Lloré porque la sentí cerca, pero también porque me dolía no estar ahí de verdad. Mandar dinero no era solo una transacción, era mi manera de estar presente, de decirles, aquí estoy, aunque no pueda abrazarlos. Yo sentía que cada dólar llevaba un pedazo de mí, de mi tiempo, de mi cuerpo cansado. Con los años, ya no tenía que pensar en si lo hacía o no. Era automático. Trabajaba, cobraba, separaba el envío. A veces ni me quedaba suficiente para comer bien la última semana del mes, pero ya estaba acostumbrada a estirarlo todo en pan, café, huevos, frijoles. Me acuerdo de un diciembre en el que apenas me alcanzó para mandar. Aquí estaba todo más caro, y yo había perdido un par de trabajos porque las familias se fueron de viaje. Pero igual mandé lo que pude, y le dije a mi mamá, no es mucho, pero es de corazón. Ella me respondió, es más de lo que podríamos tener sin ti. Esas palabras me daban vida, aunque, ahora que lo pienso, también me hacían sentir una presión enorme, como si no pudiera fallar nunca. Y yo misma me había metido en ese papel, en ese compromiso que ya no me dejaba descansar. Hubo veces que pensé en ir a visitarlos aunque fuera por una semana, pero siempre había algo que me detenía, que si estaba ahorrando para mandar más, que sí temía no poder regresar a Estados Unidos sin papeles, que si alguien allá me decía que mejor esperara, y así el tiempo pasaba. Y yo seguía mandando, mes tras mes, como un reloj. Lo curioso es que, aunque yo me imaginaba todo cambiando para bien en Mazatlán, en el fondo había algo que no me dejaba tranquila. Algo me decía que tal vez no todo era como me lo contaban, pero yo callaba esa voz. Me decía que era paranoia, que seguro era solo mi cansancio y la distancia. No sabía que, con cada envío, me estaba acercando también a una verdad que me iba a doler más que todas las noches de soledad aquí. Yo siempre confié en mi familia, siempre. Era algo que ni siquiera me cuestionaba. Ellos eran mi razón de estar aquí, de aguantar todo lo que aguantaba. Pero, con el paso de los años, empecé a notar cositas, detalles que me dejaban pensando. Todo empezó con llamadas cortas. Antes, mi mamá me hablaba con calma. Me contaba de todo, de los vecinos, del clima, de la iglesia. Pero de un tiempo para acá, sus llamadas eran más rápidas. No te preocupes, hija, aquí todo está bien, me decía, y enseguida encontraba un pretexto para colgar. Yo pensaba que tal vez estaba cansada o tenía cosas que hacer, pero dentro de mí sentía que había algo más. Luego estaban las fotos. Yo siempre pedía que me mandaran fotos de la casa, de ellos, de cómo iban las cosas. A veces tardaban semanas en enviarlas. Y cuando por fin las recibía, notaba cambios que nadie me había mencionado. En una televisión enorme en la sala, un comedor nuevo, paredes pintadas de un color distinto. Yo preguntaba, ¿y eso cuándo lo compraron? Y mi mamá contestaba con evasivas, nos lo regalaron. No fue nada, pero se notaba que no quería dar detalles. También empecé a notar que cuando hablaba con mi hermano Toño, había ruidos de fondo,
voces que no reconocía. Una vez le pregunté, ¿quién está ahí contigo? Y él, rápido, nadie. La televisión, pero la voz que escuché no era de televisión. Era de una mujer, riéndose. Me quedé con la duda, pero no insistí. Otra vez, hablé con mi hermano Miguel y le pregunté si habían terminado de arreglar el techo. Él me dijo que sí, que hasta pusieron un piso nuevo en el cuarto de mi mamá. Yo me quedé callada, porque en la última llamada, mi mamá me había dicho que todavía no alcanzaba para eso. Entonces pensé, ¿cómo? ¿En qué quedamos? Algunas compañeras de trabajo me decían, Ale, tienes que ir a ver. A veces uno cree que todo está bien y no es así. Yo no quería creerlo. Me dolía pensar que mi familia pudiera estar ocultándome algo. Era como traicionar la idea que yo tenía de ellos. Pero las dudas seguían. Recuerdo que un día, en plena limpieza, recibí una llamada de un vecino de Mazatlán. Me saludó y me dijo, oiga, Ale, no sabía que usted había comprado el terreno de al lado para su hermano. Yo me quedé helada. No tenía idea de qué hablaba. Le respondí que debía estar confundido, que yo no había comprado nada. Pero él insistió. Pues Toño dice que usted fue la que le mandó el dinero. No supe qué decir. Colgué y sentí como si me hubiera caído un balde de agua fría. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en todas las veces que mandé dinero sin preguntar demasiado, confiando en que lo usaban para lo que me decían. Recordaba que muchas veces yo me quedaba sin comer bien para poder mandarles un poco más, y ahora me enteraba de un terreno que ni sabía que existía. Después de eso, empecé a prestar más atención. Cada vez que hablaba con ellos, buscaba incoherencias. A veces me decían que estaban cortos de dinero, pero en las fotos salían en fiestas, con ropa nueva. Otras veces me decían que no habían podido arreglar algo de la casa por falta de dinero. Pero luego escuchaba comentarios de vecinos sobre compras y mejoras. Hubo un momento en que me propuse preguntar directamente. Un domingo, llamé a mi mamá y le dije, oye, ¿qué es eso del terreno que compró Toño? Hubo un silencio largo, y luego me dijo, ay, hija, no es nada, es un pedacito chico. Y sí, le ayudé un poquito con lo que mandaste, pero todo es para la familia. Quise creerle, pero su tono no era el de siempre. Era como si buscara cerrar el tema rápido. Yo sé que allá la vida es dura, que uno siempre busca cómo salir adelante, pero lo que me dolía no era que usaran el dinero, sino que no me lo dijeran, que me pintaran una historia que no era completa. Ese mismo año, mi hermano Toño me pidió dinero para supuestamente arreglar la cocina. Yo le mandé todo lo que tenía ahorrado. 2 meses después, vi en una foto que la cocina seguía igual, pero él tenía una moto nueva. Cuando le pregunté, me dijo, es que salió una oportunidad y no podía dejarla pasar. Me mordí la lengua para no decirle lo que pensaba. Era una sensación rara, como si estuviera viviendo 2 realidades, la que me contaban y la que empezaba a descubrir en pedacitos. Y cada pedacito me dolía más que el anterior. Yo seguía mandando dinero, porque pensaba, bueno, al final es mi familia, y si yo no los ayudo, ¿quién lo hará? Pero ya no lo hacía con la misma ilusión. Empecé a sentir que había algo escondido, algo grande, que todavía no me querían decir. En los noches, me quedaba mirando el techo de mi cuarto aquí en Los Ángeles, recordando cómo era el techo de mi casa en Mazatlán, y me preguntaba si realmente estaba ayudando, o si estaba sosteniendo algo que no era lo que yo creía. Y aunque no lo sabía en ese momento, todas esas señales eran como migajas que me llevaban directo al día en que la verdad me iba a explotar en la cara. Yo siempre me imaginé mi regreso a Mazatlán como una película bonita, yo bajando del camión, mi mamá y mis hermanos esperándome con lágrimas en los ojos, abrazos largos, carcajadas, comida rica, y todo el mundo diciendo, por fin volviste, Ale. Pero la verdad es que decidí regresar después de 10 años. No fue algo que salió de la nada. Fue como una bola de nieve que se fue formando con todo lo que ya te conté, a las llamadas raras, las fotos con cosas que no coincidían, el terreno, la moto, y ese silencio incómodo que empezaba a colarse en cada conversación con mi familia. Una noche, después de un día larguísimo de trabajo, me senté en la cama con el celular en la mano. Tenía un sobre con mis ahorros escondido en la maleta y me puse a contarlo por enésima vez.
No era mucho, pero alcanzaba para un boleto de avión, o, si quería evitar problemas en migración, para viajar en autobuses hasta la frontera y luego cruzar a pie como entré. Me quedé mirando el dinero y pensé, ¿y si voy? ¿Y si ya es momento de ver con mis propios ojos qué está pasando? Esa idea no me dejó dormir. Y ahí me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo con tantas preguntas en la cabeza. Yo no quería ir para pelear ni para reclamar. Quería ir para saber. Claro que me daba miedo. Mucho miedo. Primero, por el tema de los papeles en sí, salía de Estados Unidos. No había garantía de que pudiera volver. Y yo aquí ya tenía una rutina, un trabajo estable, gente que me daba confianza. Dejar eso, aunque fuera temporal, era arriesgarlo todo. El segundo miedo era más personal. ¿Y si lo que descubría ya me rompía el corazón? ¿Y si todo lo que había creído por 10 años era mentira? Pasé semanas dándole vueltas. Cada vez que hablaba con mi mamá me daban más ganas de ir, pero siempre había un sí, pero hasta que un día, en medio de la limpieza de una cocina, una compañera me dijo, «Mira, Ale, yo me quedé esperando el momento perfecto para volver a ver a mi papá. Y se me murió sin que yo lo abrazara. No esperes tanto». Esa frase me pegó como un ladrillo en el pecho. Esa misma noche, llamé a mi mamá y le dije que quería visitarlos. No a lady fetches, solo le conté la idea. Su reacción me sorprendió. No se escuchó emocionada. Me dijo, «Pues sí, hija, si quieres. Aquí te esperamos». Fue como si estuviera nerviosa, no feliz. Eso me hizo confirmar que algo raro pasaba. A partir de ahí, empecé a ahorrar más agresivamente. Recorté todavía más mis gastos. Trabajé sábados y hasta algunos domingos. Hubo días que llegué a limpiar 3 casas en un solo día. Y me dormía con las manos hinchadas, pero con la idea fija de juntar lo suficiente para el viaje. Mientras ahorraba, mi mente se llenaba de imágenes. A veces me emocionaba, imaginaba abrazar a mi mamá, ver a mis hermanos adultos, comer en la mesa de siempre, caminar por las calles de mi barrio, pero otras veces me entraba un nudo en el estómago pensando que tal vez no me recibirían como yo esperaba. Le conté a mi prima aquí en Los Ángeles, y ella me dijo, «¿Estás segura? Allá ya nada es como lo dejaste». Y yo le respondí, «Pues por eso quiero ir». Compré el boleto de autobús para cruzar por Tijuana. Lo hice así para evitar problemas, porque un vuelo directo a Mazatlán desde acá no era opción para mí. No quería arriesgarme a preguntas de migración en el aeropuerto. La noche antes de salir, apenas dormí. Me senté en el piso, mirando mi maleta medio vacía. Metí un par de pantalones, blusas sencillas, unos tenis y un frasco de café que le quería llevar a mi mamá porque siempre decía que aquí sabía diferente. También guardé una foto mía con mis hermanos de cuando éramos niños. Quería dárselas enmarcada. Me despedí de mis compañeras de cuarto con un abrazo fuerte. Una me dijo, «Vas a regresar distinta, Aleann, y no por el viaje, sino por lo que vas a encontrar». No supe si eso era un deseo o una advertencia. El camino hacia la frontera se me hizo eterno. Iba mirando por la ventana recordando cómo 10 años antes, ese mismo trayecto lo hice con nervios y esperanza. Ahora iba con nervios y con un peso en el pecho que no me dejaba respirar del todo. En Tijuana, esperé mi conexión en la terminal de autobuses. Había familias cargando bolsas enormes, niños corriendo, vendedores ofreciendo comida. Mi compra un café. Pero apenas lo probé, sentía que todo el mundo hablaba fuerte, que todo me sobrepasaba. Llamé a mi mamá para avisarle que ya iba en camino. Su voz sonaba tensa, como si no supiera qué decir. «Te veo aquí, hija. Ven con cuidado». Colgamos y me quedé mirando el celular. No había emoción, no había prisa en su voz. Ahí por primera vez tuve miedo de verdad. No miedo de la frontera. No miedo del camino, miedo de llegar y no sentir que ese era mi hogar. El autobús arrancó y me quedé mirando el horizonte, preguntándome si estaba lista para lo que fuera que me esperaba en Mazatlán. Cuando el autobús entró a Mazatlán, sentí un golpe en el pecho. 10 años, 10 años viendo esas calles solo en mi cabeza y ahora las tenía ahí, frente a mis ojos. El malecón, la brisa del mar, el calor pegajoso que te hace sudar hasta los pensamientos. Todo me parecía igual y diferente a la vez. En la terminal me bajé con mi maleta chica. Busqué
con la mirada a mi mamá, a mis hermanos. Y ahí estaban, pero no como lo había imaginado. No corrían hacia mí, no había lágrimas ni gritos. Estaban parados, como esperando a alguien que llega tarde a una cita. Mi mamá me abrazó, pero fue un abrazo corto, como con cuidado. Sentí sus huesos más duros, su cuerpo más frágil. Miguel me dio un beso en la mejilla, rápido. Toño me dio la mano y me dio una palmada en el hombro, como si fuéramos conocidos y no hermanos. Vamos, el carro está fuera, dijo Toño. Y yo pensé, ¿el carro? ¿Desde cuándo Toño tiene carro? Nos subimos y el camino a la casa fue raro. Yo intentaba preguntar cosas. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? Ellos respondían con frases cortas también, trabajando, ya sabes. No había ese desborde de historias que yo esperaba. Cuando llegamos, me quedé mirando la casa. Sí, estaba pintada, con rejas nuevas, pero había algo distinto. Una parte de la fachada tenía ladrillos nuevos, como si hubieran ampliado. Había una antena satelital en el techo, y yo no recordaba que la tuviéramos. Entré y el olor me golpeó. No era el olor a café y frijoles que recordaba, sino a ambientador fuerte. La sala tenía muebles nuevos, una pantalla enorme, y todo muy limpio, demasiado. Mi mamá me dijo que dejara mi maleta en mi cuarto, pero cuando entré, me di cuenta de que ya no era mi cuarto. Ahora estaba lleno de cajas, con una cama vieja contra la pared. Es que lo usamos de bodega, dijo mi mamá, medio apenada. ¿Pero puedes dormir aquí? Nomás movemos unas cosas. Yo asentí, pero por dentro me dolió. Era como si ese espacio, que antes era mi refugio, ya no me perteneciera. La primera noche fue incómoda. Cenamos juntos, pero la plática era tensa. Yo trataba de contarles cosas de mi vida en Los Ángeles, pero notaba que no me miraban mucho a los ojos. Miguel estaba distraído con el celular. Toño salía y entraba con llamadas del trabajo, y mi mamá se levantaba a cada rato como si tuviera que hacer algo. A la mañana siguiente, me levanté temprano, caminé por el barrio, buscando caras conocidas. Algunos vecinos me saludaron con cariño, pero otros solo me miraban de lejos. Escuché murmullos, como si hablaran de mí, pero no quise ponerme paranoica. Ese día, mientras ayudaba a mi mamá a cocinar, vi en la mesa unos papeles, eran recibos de un negocio de materiales de construcción. A nombre de Toño lo tomé en la mano y ella rápido lo guardó en un cajón. Son cosas de él. Luego te cuenta, dijo. Y cambió de tema. Por la tarde, vino una mujer que yo no conocía. Saludó a mi mamá con mucha confianza y se sentó en la sala como si fuera de la familia. Traía a un niño pequeño que corría por toda la casa. Yo le pregunté a mi mamá quién era, y me dijo, es una amiga de Toño, viene seguido, pero la manera en que lo dijo, como si no quisiera dar más detalles. En la noche, me costó dormir. Escuchaba voces afuera, risas, motos que iban y venían. Me levanté a tomar agua y vi por la ventana que Toño estaba platicando con la misma mujer de la tarde, pero en un tono muy cercano, casi como pareja. El niño jugaba cerca de ellos. Me acosté otra vez, con un peso en el estómago. Las piezas empezaban a acomodarse, pero todavía no quería armar el rompecabezas. Los días siguientes siguieron igual en conversaciones cortas, evasivas, visitas de gente que yo no conocía, y mi familia comportándose como si yo fuera una invitada más, no alguien que había estado mandando dinero por 10 años. Yo intentaba hacérmela fuerte, sonreír, disfrutar lo que pudiera. Fui al malecón, caminé por el mercado, comí mariscos como hacía años, no lo hacía. Pero siempre, al regresar a la casa, me encontraba con ese ambiente raro, como si hubiera algo que todos sabían y yo no. Hasta que un día, esa sensación dejó de ser solo una sospecha y empezó a convertirse en la verdad que había venido a buscar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay días en que todo se junta, como si la vida dijera ya, aquí está todo de golpe, y te lo aventara en la cara. Así fue el día que me enteré. Habían pasado como 4 días desde que llegué. Esa mañana mi mamá me pidió que la acompañara al mercado. Caminamos despacio, ella con su bolsa de mandado y yo a su lado, queriendo agarrarle el brazo como cuando era niña, pero me aguanté porque la sentí nerviosa. Por el camino nos saludó doña Estela, una vecina de toda la vida, la que siempre se asomaba por la ventana. «Mira nomás, la Ale», dijo. Pensé que ya no ibas a volver, mija. «Aquí ando, doña», le contesté,
nomás de visita. Me miró de arriba abajo y soltó, como si no fuera nada. Pues llegaste en buen momento, porque tu hermano trae harta chamba con el negocio y la familia ya creció. Yo me quedé helada. ¿Qué negocio? ¿Qué familia ya creció? Alcancé a ver cómo mi mamá apretó la bolsa con fuerza a mí, jaló de la mano. Vámonos, que se hace tarde, dijo. Sin mirar atrás a no. Dije nada ahí. Caminamos en silencio. En el mercado, mientras escogíamos jitomates, yo traía la cabeza dando vueltas. La familia ya creció. ¿Se refería al niño que había visto en la casa? ¿La mujer que iba y venía como si fuera dueña de todo? Yo solo respiraba hondo para no soltarle a mi mamá las preguntas ahí mismo frente a todo mundo. De regreso pasamos por frente a una bodega chiquita, nueva, con un letrero pintado a mano en materiales toño, arena, grava, blócame paré en seco. No lo pensé, nomás me detuve. El letrero tenía un número de teléfono que reconocí en el de mi hermano. Por el portón abierto se veía una camioneta vieja, secos apalados, un escritorio con papeles y una libreta de notas. A un lado, pegado con cinta, había un calendario con fotos de maquinaria. Sentí un cosquilleo en las manos. ¿Desde cuándo está esto?, pregunté, sin voltear a ver a mi mamá. Desde hace poquito, dijo bajito. No te preocupes por eso, hija. ¿Con qué dinero lo puso? Pues, ya ves, trabajando, respondió, y le tembló la voz. No insistí ahí. Seguí caminando. Pero por dentro ya algo se había roto. Yo no soy tonta. Para poner aunque sea una bodeguita de esas, se necesita dinero. No poquito en dinero de verdad. Y yo, desde hacía años, mandaba mes por mes. No para eso, o bueno, si hubiera sido para eso, yo quería saberlo, decidirlo con ellos. No que lo hicieran a mis espaldas. Llegamos a la casa, y no habían pasado ni 5 minutos cuando apareció la mujer de días atrás, la cutie Shion, amiga de Toño. Venía con el niño de la mano y una bolsa del súper. Hola, suegra, le dijo a mi mamá, con toda la confianza del mundo. ¿Ahí fue ¿no? Hubo manera de tragármelo. Me le quedé viendo a mi mamá. Ella bajó la mirada. El niño volteó y se me quedó mirando fijo, con esos ojos cafés igualitos a los de Toñón, y sin que nadie le dijera, corrió hacia adentro gritando, «¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ya llegamos!». Yo sentí como si me quitaran el piso. Todo el ruido de la calle se me apagó. Era como estar debajo del agua. La mujer me miró, se puso medio colorada y dijo, «Usted debe ser la hermana de Toño, a mucho gusto. Soy Carla». No supe ni qué contestar. Toño salió del cuarto, despeinado, con una camiseta vieja. Miró a Carla, miró al niño, me miró a mí y sonrió, como si nada. «Ale», dijo, «te presento a Carla». Y se le atoró el nombre, como si decidiera en ese instante si decirlo o no. Y a Diego un silencio, yo respiré hondo. Sentí que me ardían los ojos, pero no quería llorar. No ahí. No delante de ellos. ¿Desde cuándo?, le pregunté a Toño. Pues, ya un rato, dijo, rascándose la nuca. No queríamos preocupar. ¿Preocupar a quién?, le solté. ¿A mí? ¿Por qué me iba a preocupar saber que tienes una familia? Él volteó a ver a mi mamá. Ella no decía ni una palabra. Vamos a hablar adentro, dijo mamá al fin sin el niño. Carla agarró a Diego y se lo llevó al patio. Cerramos la puerta de la sala. Yo me quedé parada, sin sentarme en Toño también. Mi mamá, en medio, como haciendo muralla. «No es lo que piensas», empezó él. «¿Qué pienso?», le respondí. «Que llevas años con ella. Que el niño te dice, papá, que pusiste un negocio y nadie me dijo nada». «Eso». Toño bajó la cara. «Sí, tengo a Carla y al niño». «¿Y sí?», puse el negocio. «Pero aquí la cosa está difícil. Ale, tú no entiendes». «No entiendo», me salió la voz temblorosa. «Llevo 10 años partiéndome el lomo allá para que ustedes estén bien». «Dime, ¿qué es lo que no entiendo?». Mi mamá por fin habló, con ese tonito de cuando quería que todo pasara sin hacer ruido. «Hija, no te enojes. Aquí la vida siguió. Toño necesitaba trabajar. Y pues tú sabes, el dinero que mandabas alcanzó para arreglar la casa, sí.
pero también para invertir un poquito. Era por el bien de todos me senté. No porque quisiera, sino porque las piernas ya no me sostenían a invertir. Esa palabra me sonó como de otro mundo. No era una mala idea, no. Pero, y decirme, y contarme, y preguntarme, yo no era un cajero automático. ¿Por el bien de todos? Repetí, buscando las palabras. ¿Qué parte de todo soy yo? Porque cada vez que yo me quedaba sin comer carne allá, cada vez que me dolía la espalda, pensaba que ustedes estaban tomando decisiones conmigo. No sin mí, Antonio se acercó un poco, con cara de niño regañado. Mira, Ale, no es que quisiéramos esconderte nada. Al principio Carla estaba embarazada y pues, no sabíamos qué hacer. Tú estabas allá, trabajando, y dijimos no la vamos a mortificar. Luego nació el niño y pues ya ves, fueron saliendo cosas. La moto, la camioneta, el negocio, en todo, se acomodó. ¿Con qué dinero? Pregunté otra vez, mirándolo de frente. Con lo que mandabas. Y con lo que yo junté, dijo muy quedito. Yo sentí que me pegaban en el estómago, ahí estaba. No es que no lo imaginara, pero escucharlo de su boca. Me vinieron a la mente todos los envíos, los comprobantes guardados, las veces que dije no a mí misma para decirles sí a ellos. Me ardieron los ojos, ahora sí, ¿y mi mamá sabía? Pregunté y ella tardó tantito en contestar. Sí, hija, dijo, yo lo supe todo el tiempo, pero te juro que yo pensé que estabas de acuerdo. ¿Cómo iba a estar de acuerdo con algo que no sabía? Le respondí, sintiendo que la voz se me quebraba. Nos quedamos en silencio. Afuera se escuchaba la voz de Diego riéndose. Ese sonido me atravesó. No era su culpa, era un niño, pero yo me sentí usada. No por el niño, no por Carla, por mi propia familia. Toño empezó a hablar rápido, como queriendo arreglarlo con palabras. El negocio es de todos. Ale, Ann, es como si fuera tuyo también. Tú ayudaste, tú mandaste. Si quieres, te ponemos tu parte. Mi parte, me reí, pero sin gracia. ¿Mi parte de qué? ¿De algo que armaron sin mí, usando lo que yo mandé para otra cosa? ¿Mi parte de una mentira? Mi pair. Caminé hacia el cuarto bodega que alguna vez fue mío. Abrí el cajón donde había visto los recibos. No sé por qué lo hice, pero sentía que necesitaba ver papeles, números, algo que me dijera que no estaba loca. Ahí estaban facturas de arena, de grava, de bloque, una nota de compra de la camioneta a nombre de Carla, documentos del terreno que mencionó el vecino, a nombre de Toño y de Carla, no de mi mamá, no de la familia, en todo clarito. Regresé con los papeles en la mano. Los puse sobre la mesa. Esto es de todos, les dije. Toño no me vio a los ojos. Mi mamá empezó a llorar en silencio. Yo respiraba lento, como si con cada inhalada se me fuera saliendo la rabia. Mamá, le dije, más suave. ¿Por qué no me dijiste, aunque fuera una vez, de frente? Porque te ibas a ir, hija, dijo entre sollozos. Tenía miedo de que te enojaras, de que dejaras de mandar, y luego, pues Toño ya estaba metido, y Miguel también. Yo solo quería que todos estuvieran bien a Miguel. Me acordé de la moto, volteé a verlo, porque había estado callado, pegado a su celular como siempre. Levantó la mirada. Yo nada más agarré un préstamo, dijo, Ann, lo voy a pagar. ¿Con lo que yo mandé? Le pregunté. Se encogió de hombros, como si no supiera qué decir. Me temblaban las manos, Anme. Senté otra vez. Pasaron unos segundos eternos. Toño volvió a hablar, ahora con una voz que nunca le había escuchado. Ni de enojo, ni de burla, de miedo. Si te vas a enojar, enójate conmigo, Ale. Pero no con mamá. Ella solo quiso ayudarnos. No estoy enojada, mentían, estoy cansada. Muy cansada, Annie, y era verdad. Sentí un cansancio viejo, profundo, de esos que no se quitan durmiendo. Un cansancio de años. Un cansancio que llevaba mi nombre. Me fui al patio para respirar. Carla estaba sentada con el niño, dándole un jugo. Me vio y se paró. Perdón, me dijo. Yo no quería meterte en problemas. Lemire tenía los ojos sinceros, cansados también, como los de cualquiera que trae la vida a cuestas. No eres tú, le dije, no eres tú. Ni el niño es, todo es la forma. Diego se me acercó y me enseñó un carrito. Mira,
me dijo, y yo pensé que él no tenía la culpa de nada, que en todo caso yo había mandado dinero pensando en mi familia, y él, queramos o no, ya era parte de esa familia, aunque nadie me lo hubiera dicho. Regresé a la sala. Mi mamá me estaba esperando con un vasito de agua, como cuando se te baja la presión. Si quieres, mañana hablamos con calma, dijo. Te explicamos todo. Bien, no hay mucho que explicar, respondí. Solo quiero que me digan la verdad toda. La verdad es que el negocio se hizo con lo que mandabas, dijo Toño, mirando al piso. Que la camioneta, el terreno, todo. Sí, salió en buena parte de ahí. Y que no te dijimos porque sabíamos que te podía doler. Me dolió más así. Samis. Y no era un reproche fuerte, era una constatación. Me dolió más enterarme viendo papeles, escuchando suegra en mi propia sala, entendiendo a golpes lo que pudieron decirme con palabras. Esa noche me encerré en el cuarto bodega, moví unas cajas, puse mi maleta en el suelo y me senté encima. Saqué de la bolsa los comprobantes de los envíos que yo misma había traído, como si fueran medallas. Los fui poniendo en fila a tras otro, como si fueran piezas de dominó. Enero, febrero, marzo. Ahí estaba mi vida. Ahí estaba mi espalda y mis manos. Ahí estaba mi soledad. Lloré bajito para que no me escucharan. No era un llanto de rabia. Era de duelo, como cuando entierras una idea, porque eso fue lo que pasó. Enterré la idea de que mi familia me decía todo. Enterré la imagen de que yo y ellos éramos un solo equipo. Sin secretos, no dormí casi nada. Por ratos me venían recuerdos bonitos y me hacían dudar de mi enojo. Por ratos me venía la lista de gastos del negocio y me regresaba la rabia. Me quedé viendo el techo, que por cierto sí estaba arreglado, y me dije mañana los voy a escuchar. Y luego yo voy a decidir, porque si algo entendí ese día, fue que el dinero te compra cosas. Sí, techos nuevos, camionetas, negocios. Pero también te rompe cosas si se usa sin verdad. Y la verdad, por muy dura que sea, duele menos que la mentira. Al amanecer, escuché a mi mamá andar en la cocina. El olor a café de olla por fin volvió. Me levanté con los ojos hinchados, pero con una idea clara: yo no iba a pelear por pelear. Yo venía a poner mi lugar, a decirles quién era yo en esa historia. No su cajero automático, su hija, su hermana, la que había estado lejos, sí, pero no ausente. Ese día, por fin, comenzó la parte más difícil: a mirarnos a la cara y hablar en serio. Y yo ya no tenía miedo. Tenía dolor, sí, pero el miedo, ese se me había ido cuando el niño gritó papá en mi sala, y todo se acomodó en su lugar, nos gustara o no. El día después de enterarme amaneció pesado, como si el aire mismo estuviera cargado. Yo había dormido poco, y lo poco que dormí fue con sueños raros. Veía recibos, dólares volando, voces que me llamaban, y yo sin poder contestar. Me levanté temprano, aunque no tenía ganas de nada. Mi mamá estaba en la cocina, moviendo el café como si no supiera por dónde empezar la conversación. Me sirvió una taza y nos quedamos un rato en silencio, escuchando el goteo de la cafetera. ¿Vas a querer desayunar?, me dijo, con esa voz bajita. No tengo hambre, le contesté, y era cierto. Tenía el estómago cerrado. A media mañana Toño llegó. No venía solo. Traía una carpeta bajo el brazo y cara de que iba a una reunión importante. Miguel también apareció, sin celular en la mano por primera vez desde que llegué. Yo me senté en la mesa y esperé. Mira, le empezó Toño. No queremos que esto se convierta en un pleito. Queremos que lo entiendas. Yo entiendo muchas cosas, le respondí. Entiendo lo que cuesta ganarse $1 allá, lo que es limpiar 3 casas en un día, lo que es vivir con miedo a que te agarren. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo pudieron tomar decisiones con mi trabajo, con mi sacrificio, sin decirme nada. Toño abrió la carpeta. Adentro había papeles del negocio en facturas, ingresos, hasta fotos de la bodega llena de material. Me los fue pasando uno por uno, como si con eso quisiera demostrar que todo estaba bien. Mira, decía, aquí están las compras, aquí lo que hemos ganado, aquí lo que hemos invertido. Esto no es una junta de negocios, Toño, le dije. Esto es mi vida. Cada uno de estos números salió de mis manos llenas de cloro, de mis uñas rotas, de mis pies hinchados. ¿Tú crees que lo único que me importa es ver cuánto ganaste? Miguel intervino.
Es que nunca dijiste que no podíamos usarlo para otra cosa. Y cuando me preguntaron si podían, le respondí, mirándolo fijo. Si me hubieran dicho, Neil, queremos poner un negocio, ¿nos ayuda? Yo misma les habría mandado más. Pero no me dijeron. Prefirieron inventar que era para arreglar el techo o comprar comida. Mi mamá estaba callada, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Yo la miré. Tú eras la que iba por el dinero, mamá. Cada mes. ¿Nunca pensaste que merecía saber en qué se estaba usando? Sí lo pensé, hija, dijo, bajando la mirada. Pero tenía miedo de que te sintieras traicionada, de que dejaras de ayudarnos. Y aquí las cosas estaban difíciles. Pues mírame, le contesté, me siento traicionada igual. La diferencia es que ahora, además, siento que no puedo confiar como antes. Hubo un silencio largo, solo se escuchaba el ventilador viejo girando. Toño intentó de nuevo. Yo sé que no lo hicimos bien, Allen, pero el negocio es tuyo también. Si quieres, ¿te damos tu parte? ¿O te la pagamos poco a poco? ¿Mi parte? Me reí, pero sin alegría. Esto no es una herencia ni una rifa. No es que quiera mi parte. Quiero respeto. Quiero que me hubieran visto como algo más que la que manda dinero. Miguel se encogió de hombros. Ya lo he hecho. Hecho está. No, Miguel, le dije. Lo hecho sigue doliendo. Eso no se borra diciendo ya pasó. Me paré y fui por la caja donde guardaba los comprobantes de envíos que había traído conmigo. Los puse sobre la mesa, en montoncitos. Aquí está cada $1 que mandé. Mírenlos bien. No son papeles. Son mi vida. Son los cumpleaños que pasé sola. Las navidades comiendo sopa instantánea. Las veces que me aguanté las ganas de comprarme algo porque preferí que ustedes lo tuvieran. Mi mamá empezó a llorar. No lo hicimos por maldad, hija. Lo hicimos porque pensábamos que era lo mejor. Lo mejor hubiera sido decírmelo. Aunque me doliera, aunque discutiera con ustedes, aunque dijera que no, por lo menos hubiera sido con la verdad. Toño se recargó en la silla, derrotado. Tienes razón. No supimos cómo hacerlo. Nos dio miedo. Pues ahora ya no hay miedo que valga, le contesté. Ahora lo único que hay es que cada uno se haga cargo de lo que hizo. Les dije que yo no pensaba pelear por el negocio, ni por el terreno, ni por la camioneta. Que no quería nada de eso. Pero que a partir de ese momento, si querían mi ayuda, tenía que ser con todo claro, sin medias verdades. Si un día me dicen, no necesitamos nada, yo lo voy a respetar. Si me dicen, queremos invertir, lo hablamos. Pero si vuelven a ocultarme algo, me detuve, tragando salivao. Va a ser la última vez que les mando un centavo. Mi mamá asintió, todavía con lágrimas. Te lo prometo, hija. No me lo prometas, le dije, demuéstramelo. La conversación terminó ahí, porque ninguno de los tres tenía más que decir. Sentí un cansancio que me doblaba los hombros, pero también algo de alivio por haberlo dicho todo, sin guardarme nada. Más tarde, Toño se me acercó en el patio. Ale, yo sí te agradezco. Sé que sin ti no estaría donde estoy. Pues acuérdate de eso cada vez que pienses en tomar una decisión con el dinero de alguien más, le dije, porque la confianza es como un vidrio. Si se rompe, aunque lo pegues, siempre queda la marca. Esa noche me fui a dormir temprano, sin ganas de cenar. Me quedé mirando el techo y pensé en todos esos años que viví, con la idea de que estaba construyendo algo junto a ellos. Y sí, construimos, pero no juntos. Yo levanté paredes sin saber para qué casa eran. Me dolió, pero también sentí que esa confrontación era necesaria. ¿Cómo arrancarte una espina que llevas enterrada mucho tiempo? Duele al sacarla, pero por fin puedes empezar a sanar. Han pasado varios días desde que hablamos, claro, y aunque todavía hay cosas que me duelen, siento que por fin puedo respirar distinto. No más con ese nudo en la garganta, no más con la cabeza llena de preguntas que nadie me respondía. La relación con mi familia, no te voy a mentir, no volvió a ser como antes. Hay cariño, sí, pero también hay una distancia nueva. Es como si entre nosotros hubiera un vidrio. Podemos vernos, hablar, pero ya no nos tocamos igual, no porque yo no los quiera, sino porque ahora sé que tengo que cuidarme también de ellos. Después de esa conversación, me quedé unos días más en Mazatlán. Fui al mar todas las mañanas, como queriendo que el sonido de las olas me ayudara a ordenar mis pensamientos. Caminaba por la arena y me decía,
a mí misma, tú hiciste lo que pudiste, Ale. No te debes nada. Pero luego me venía la otra voz. Y todo lo que diste, sin saber la verdad. Y así me iba, de un lado al otro. En la casa el ambiente era más tranquilo, pero todavía cargado. Toño se iba temprano a la bodega, Miguel salía en la moto y mi mamá se quedaba conmigo en la cocina. A veces intentaba platicar de otras cosas, pero yo notaba que evitaba el tema del dinero. Una tarde me senté con ella, solas. Le dije, mamá, yo sé que lo hiciste pensando en que todos estuviéramos bien, pero quiero que sepas que duele más cuando la verdad llega tarde. Ella me miró con los ojos llenos de agua. Lo sé. Hija, no me siento orgullosa. Pero una parte de mí no quería verte cargar con más problemas desde tan lejos. Yo ya cargaba, mamá. Solo que no lo sabías, nos abrazamos, y aunque el abrazo fue sincero, supe que el daño ya estaba hecho. No era un rencor, era una cicatriz. También hablé con Toño antes de irme. Lo busqué en la bodega y me senté frente a él. Te deseo que tu negocio crezca, Toño, pero más que eso, te deseo que aprendas a cuidar a la gente que te ayuda. Él se quedó callado, moviendo la cabeza. Voy a hacerlo, Alea, no quiero perderte. Pues no me pierdas, o no me uses. Ese día me volví a mi cuarto bodega y empecé a empacar. Miré la maleta y pensé en cómo había llegado 10 años atrás a Los Ángeles con la misma sensación de no saber si estaba yendo hacia algo mejor o peor. Esta vez, la diferencia era que iba con la verdad, y por más dura que fuera, eso me daba una paz que no había sentido en mucho tiempo. La noche antes de irme, Carla me buscó. Yo sé que no nos conocemos mucho, me dijo, pero quiero agradecerte. Si no fuera por ti, Toño no tendría el negocio. Y Diego no tendría lo que tiene. Yola Meyer. No sabía si agradecer o enojarme más. Al final solo le dije, solo cuida que lo que construyeron no se les caiga por falta de verdad. Al día siguiente, mi mamá me acompañó a la terminal. El camino fue silencioso. Cuando me subí al autobús, me abrazó fuerte. Te quiero, hija, y lo siento. Yo también te quiero, mamá. Cuídate mucho. Me senté junto a la ventana y vi cómo se alejaba la ciudad. Sentí un nudo, no de tristeza por irme, sino de aceptación. Ya sabía que mi Mazatlán no era el mismo, que mi familia no era la misma, y que yo tampoco era la misma Alejandra, que se fue 10 años atrás. De regreso a Los Ángeles, me hice una promesa: nunca más mandar dinero sin saber exactamente para qué era. Y sobre todo, nunca más dejarme fuera de las decisiones que se toman con lo que me cuesta tanto ganar. Hoy, cuando alguien me pregunta si valió la pena todo lo que hice, no sé qué contestar, porque sí, ayudé, y eso no me lo quita nadie. Pero también sé que mientras yo me mataba trabajando allá, aquí las cosas se movían sin mí. A lo que sí sé es que aprendí. Aprendí que el amor a la familia no significa darlo todo sin preguntar. Aprendí que la confianza es frágil, que se rompe en un segundo y que repararla lleva años, si es que se repara. Aprendí que no puedo vivir solo para los demás, que mi vida también merece mi esfuerzo, mis ahorros, mis sueños. Y si tú que me escuchas estás lejos de tu familia, si mandas dinero mes con mes, solo te digo algo en pregunta: no te dé pena. No pienses que desconfías solo por querer saber. Preguntar no es falta de amor. Al contrario, es cuidar que ese amor no se pierda en malentendidos o en decisiones que te dejen fuera. Porque uno allá trabaja duro, se levanta antes de que salga el sol, aguanta el frío, el calor, la espalda doblada, el miedo. Y todo eso uno lo hace pensando que cada dólar que manda es una caricia, un abrazo, una manera de decir estoy con ustedes. Pero si ese mensaje llega distorsionado, duele, duele mucho. Yo sigo hablando con mi familia, no los he cortado de mi vida porque el cariño sigue ahí. Pero ahora es diferente. Ahora hay límites. Ahora sé que no puedo dar por hecho que todo será como yo imagino. Y a ti que estás oyendo mi historia, te invito a contarme la tuya. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez descubriste que lo que mandabas o lo que dabas se usaba para algo que no te dijeron? Escríbelo. Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola en esto. Suscríbete para escuchar más historias como la mía.
porque somos muchos los que tenemos algo que contar. Y a veces, escuchar la experiencia de otro es lo único que necesitamos para abrir los ojos a tiempo. Yo soy Alejandra López, de Mazatlán, Sinaloa, y esta fue mi verdad.